Saludos a todos los oyentes de la Iglesia Virtual Bautista. Bienvenidos a los devocionales con el pastor Luis Eduardo González. Enhorabuena, nos podrán escuchar el mensaje de hoy y anteriores en nuestra página de internet www.iglesiavirtualbautista.com. Es www.iglesiavirtualbautista.com. Bienvenidos y escucharemos muy atentos el mensaje de hoy. Muy buenos días, mis apreciados hermanos, amigos, familiares. Estamos una vez más reunidos en nuestro devocional acostumbrado. No perdamos la costumbre, hermanos. No dejemos de estudiar la palabra del Señor. Diariamente tenemos cosas muy importantes que el Padre Celestial nos quiere enseñar. Y a veces hay cosas que tenemos que saber desde mucho antes, pero por alguna razón o no hemos escuchado o no nos hemos fijado, pero qué interesante pregunta la que nos podemos hacer hoy y tenemos que contestarla. ¿Sabe usted, apreciado amigo y hermano, cuál es la verdadera guerra del cristiano? Les voy a pedir el favor de que tengan su Biblia a la mano, un papel y un lápiz para que anoten citas bíblicas muy importantes que tienen que ver con este tema tan importante para el cristiano, que siempre y en todo momento estamos siendo agredidos por las fuerzas malignas. ¿Sabe usted cuál es la verdadera guerra del cristiano? Vamos a dirigirnos a nuestro Padre Celestial. Vamos a dirigirnos a nuestro Padre Celestial para que nos guíe, para que nos oriente, nos envíe su Espíritu, y que esté con nosotros todo el tiempo. Sabemos que nunca estamos solos, siempre estás con nosotros. Vamos a hablar con Él y a pedirle que nos bendiga. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, estamos ante ti, ante tu presencia, Señor, para darte gracias por esta nueva oportunidad, por este nuevo día que tú nos das, por permitirnos estudiar tu palabra, Señor, y conocer más de tus cosas y saber cuántas cosas nos quiere enseñar y advertir, Señor. Tú estás listo siempre para advertirnos. Lo importante es que sepamos que tu palabra está lista para que nosotros la estudiemos, la analicemos y la interioricemos en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Señor, a comprender tantas cosas que tú nos quieres enseñar. Una bendición muy especial hoy, Señor, por nuestros hermanos y amigos que están recuperándose o en vísperas de algún procedimiento. Cuídalos, Señor, guía a los cirujanos. Principalmente te seguimos pidiendo por la salud de John, quien tuvo un accidente no hace mucho tiempo. Ahora, Señor, guíanos en el resto de este estudio. Te lo pedimos en el amado nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis apreciados hermanos, el tema es muy interesante porque siempre estamos en conflictos diarios y a veces no los entendemos. No sabemos cuál es. Yo quiero ser una persona fiel y firme, pero me tropiezo con cosas que me desvían, me hacen coger por otro lado, no me dejan vivir mi vida cristiana como debe ser. Pero la palabra del Señor está muy clara hoy para indicarnos cuál es la verdadera guerra del cristiano. ¿Eres cristiano? ¿Cuál es la lucha que tú estás librando todos los días? Pero mantente firme. Mantente firme. Firme y adelante, como decíamos en alguno de los himnos que a veces cantamos. Firme y adelante.
Ahora, vamos a abrir nuestras Biblias para comenzar en Efesios capítulo 6 y vamos a leer del 10 al 18, 8 versículos, pero pónganle mucho cuidado, hermanos. ¿Qué sucede con estos versículos? Efesios capítulo 6, versículos 10 al 18. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y dice el versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Versículo 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de la justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, porque con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Versículo 16. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. 17. Faltan 2 versículos de esta primera parte. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, hermanos. Orando en todo tiempo. Con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ella con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Tenemos que orar por todos. Entonces, hermanos, tenemos el primer texto. La guerra del cristiano no es contra carne y sangre, sino contra enemigos en la esfera espiritual. Tenemos un texto adicional, 2 Corintios 10, los versículos 3 al 6. 2 Corintios, capítulo 10, los versículos 3 al 6. Y las armas del cristiano que utilizamos en esa guerra también son espirituales. Las armas del cristiano que utilizamos en esa guerra espiritual, también son espirituales. Dice el versículo 3, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Aunque andamos en la carne, hermanos cristianos, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Versículo 4, porque las armas de nuestra malicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Versículo 15, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando contra todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Y el versículo 6, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Hermanos, Satanás y sus ejércitos de demonios utilizan a personas como tú, como yo, muchas veces utilizan a personas para oponerse y atacar a la iglesia de Dios.
¿Cuántos hemos visto? Y yo estoy viendo muchas personas que en una época eran personas como nosotros. Hoy son enemigos de las iglesias, enemigos de los que estudian la palabra del Señor. Eso lo vemos todos los días y tenemos que enfrentarlos muchas veces, pero notamos en ellos que han perdido su primer amor, han perdido su conexión, su relación con nuestro Padre Celestial. Y si no nos ponemos del lado del Cristo para estar firmes en Él, ya hemos perdido la batalla. Cuando estemos frente a personas así, tenemos que estar firmes ¿con qué? Repito la expresión, y si no nos ponemos del lado de Cristo, tenemos que estar del lado de Cristo para estar firmes en Él, firmes en el Señor Jesucristo. Si no nos ponemos al lado de Él, ya hemos perdido la batalla. Dijo Jesús en una de sus expresiones, el que no es conmigo, contra mí es. Lo dijo nuestro Padre Celestial, nuestro Señor Jesucristo. Él pronunció esas palabras en un contexto de guerra espiritual. Podríamos aprovechar y mirar algo al respecto. En un contexto de guerra espiritual, el Señor Jesús está hablando. Mateo capítulo 12, 24 al 30. Mateo 12, 24 al 30. Mas los fariseos, al oírlo, decían, este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Está hablando el Señor Jesús. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, por quien los echan, ¿por quién los echan vuestros ojos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Dice el versículo 29, porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo ata? Y entonces podrá saquear su casa. Y el versículo 30 es el último que vamos a leer de este capítulo. El versículo 30, el que no es conmigo, contra mí es. Lo mencionamos al comienzo. Y él está exactamente en este texto. El que no está con el Señor Jesús, está contra el Señor Jesús. Es tanto la conversión que ataca el maligno al creyente débil. Yo conocí una vez un muchacho que creció conmigo, cantaba en el coro y hacía 20,000 cosas conmigo. Hacíamos, porque éramos muchos muchachos en esa época. Un día, él había desaparecido con sus hermanos. Se murieron sus padres y quedaron ellos y se desaparecieron. Un día, una señora americana organizó el Coro Unido para Navidad de todas las iglesias bautistas en Bogotá y fuimos a varios sitios. Sitios importantes como el Palacio, sitios importantes como el Parque Nacional, que era una belleza en ese momento, y otros sitios, incluyendo también la cárcel Modelo. Estábamos en el parque y yo estaba caminando antes de iniciar la cantata de Navidad en el Parque Nacional. Y tenía la toga en el brazo y lo vi venir a ese muchacho que se crió conmigo en la iglesia. Me dice, ¿y eso qué es? Le dije, la toga, vamos a cantar aquí en el parque, lo invito.
Usted, usted sigue en esas cosas. No, 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 no. Y salió corriendo. El demonio seguramente lo tenía dominado. No se le pudo decir ni una sola palabra. Entonces, hermanos, es por lo que estamos estudiando hoy, para que no abandonemos la palabra del Señor y nos sintamos en todo momento fuertes y firmes. Y cualquier persona de estas nos van a atacar. Pero estamos nosotros conscientes de que el Señor está con nosotros y nos va a defender. Puesto que el apóstol Pablo usó muchas veces una imagen militar para referirse a la vida cristiana, no debemos ignorar la importancia del tema. ¿Qué dice Efesios 5:10? Comprobando lo que es agradable al Señor. Efesios 5:10. Comprobando lo que es agradable al Señor. Segunda de Timoteo 2:1-4. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y dice el versículo 2 de segunda de Timoteo 2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Versículo 3, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y dice el versículo 4, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Es el versículo 4 del texto que estábamos leyendo al final. Segunda de Timoteo 2:1-4. Ninguno, él dice el 4, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Ninguno que esté militando para el Señor se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y dice Romanos 13:12, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Y vamos a Segunda de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 8. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la corona de la fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Entonces, hermanos, la victoria de Israel en Jericó nos ilustra tres principios de guerra y victoria espiritual. Podemos ver que la Biblia de un lado al otro nos está mostrando cómo el Señor nos interioriza esa necesidad de luchar por las cosas que Él nos ha enseñado. Ahora, vámonos al Antiguo Testamento. Entonces, la victoria de Israel en Jericó, vamos a ver algo al respecto, ilustra tres principios de guerra y victoria espiritual que se aplican hoy a nuestra vida, sin importar qué retos estemos llamados a enfrentar. Entonces vamos a ver el primero. Ante el reto. Tenemos un reto al frente. Tenemos que testificar. Tenemos que hablar con personas inconversas. Es un reto. Vamos a pelear por el Señor. Ante el reto, recuerde que usted combate desde la victoria, no solamente por la victoria. Usted no va a tratar de triunfar, porque usted ya triunfó. ¿Está entendido esto? Lo repito. No solamente por la victoria, sino desde. Usted está parado en la victoria, no está luchando por ella.
usted está allá encima. Josué 6, 1 al 5. Habla de la toma de Jericó, el muro derribado. Viendo lo que acabamos, escuchando y analizando lo que acabamos de leer, nos encontramos con un texto que lo vamos a entender. Ahora lo vamos a entender mejor. Josué 1 del 6, Josué 6, Josué, Antiguo Testamento, capítulo 6, versículo 1 al 5. Ahora Jericó estaba cerrada. Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Y nadie entraba y nadie salía. Dice el versículo 2, mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Dice el 3, rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez. Y esto haréis durante 6 días. Y dice el versículo 4, y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. Y el 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y el versículo 5 dice, y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. La ciudad de Jericó abarcaba poco más de 3 hectáreas. Era una ciudad cerrada, no solo a causa de sus residentes, sino también de los pobladores de la campiña cercana. Los muros pudieran haber tenido hasta 9 metros de altura y 6 metros de espesor de ancho. Se consideraba a Jericó como inconquistable, estando protegida por los dioses de los cananeos. Estamos hablando de dioses paganos. Entonces ellos con sus muros consideraban que era inconquistable porque estaba protegido por los dioses paganos de los cananeos. La toma de Jericó fue la clave de toda la estrategia de guerra de Josué porque demostraría que el Dios de Israel era superior a los dioses con D pequeña de cananeos. Por lo tanto, era inevitable la derrota de los cananeos. Vamos al punto número 2. El soldado cristiano se encuentra en una posición de victoria. Lo venimos diciendo. No estamos derrotados para buscar una victoria. No, estamos en posición de victoria. Ya la tenemos. El soldado cristiano, tú, te encuentras en una posición de victoria garantizada porque Jesucristo ya ha vencido a todo enemigo espiritual. ¿Qué dice Juan 12:31? Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y en Mateo 4, del 1 al 11, que los invito a que lo lean, son 11 versículos de una historia muy interesante que es Satanás probando, tratando de probar al Señor. Jesús derrotó a Satanás no solo en el desierto. Lean Mateo 4, del 1 al 11.
Y vámonos a Mateo 12, 22 al 29. Entonces Jesús no derrotó a Satanás solamente en el desierto, sino también durante su ministerio terrenal. Mateo 12, del 22 al 29. Y que dice Colosenses 2, del 13 al 15. En la cruz. Colosenses 2, del 13 al 15. En la cruz triunfó el Señor. Efesios 1, del 19 al 23. Y en su resurrección y ascensión también. Entonces veamos el punto 3. Y mientras Cristo intercede por su pueblo desde el cielo, Él nos ayuda a madurar y a cumplir su voluntad. Dice el texto Hebreos 13, 20 al 21. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad. Haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, el cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén, hermanos. Repitámoslo. Haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, el cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dice Romanos 8:31. Y si Dios es por nosotros, apréndanlo, hermanos, subrayenlo y apréndanlo, enmárquenlo. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Este estudio es muy interesante. Lo encontramos a través de los estudios del Instituto Bíblico de la BBN. Gracias a este instituto que está formando tanta gente, guerreros, que están extendiendo la obra del Señor. Y gracias al curso Seamos Fuertes, porque allí es donde nuestros jefes de estos textos están siendo mencionados. Josué, uno de los grandes que condujo el pueblo de Israel a la tierra prometida. Apreciados hermanos, les deseo que puedan disfrutar de este estudio, que lo puedan volver a leer, a estudiar. No lo pierdan porque les va a servir permanentemente. No es hoy. Mañana estaremos cansados. Sí, hubo tantos textos bíblicos el día lunes, pero que no nos conviene. Sí nos conviene todo el tiempo, porque todo el tiempo está el maligno detrás de cada uno de nosotros, tratando de hacernos dudar. Pero vamos adelante. Apreciados hermanos, que Dios los bendiga grandemente y nos veremos mañana nuevamente en nuestro devocional con Luis Eduardo. Y démosle las gracias al pastor Luis Eduardo por sus enseñanzas de hoy. Enhorabuena. Ahora podrán encontrar este devocional y muchos más en nuestra página de internet www.iglesiavirtualbautista.com. Si desea comunicarse con el pastor Luis Eduardo, lo puede hacer también por el correo electrónico iglesiavirtualbautista@gmail.com y con mucho gusto se le responderá. Los esperamos en el siguiente devocional con el pastor Luis Eduardo González y que tengan muy buen día.